contando historia. Vamos hoy a contar una historia distinta que no por ser parte de lo cotidiano y de lo muchas veces abrumador en las noticias transmitidas por los medios gráficos, radiales, televisivos, digitales, deja de ser un mundo asombroso, un mundo maravilloso que refleja como pocos el espíritu humano. Y para adentrarnos en ese mundo, queremos referirnos a un escritor argentino que se haya traducido ya a más de 20 idiomas en el mundo, que falleciera hace más de 15 años y que dejara páginas imborrables por su alegría, por su modo tan peculiar de ver lo cotidiano. Y dentro de lo cotidiano, el mundo del fútbol, ese mundo que, reiteramos, refleja como pocos quizá el espíritu humano, con sus grandezas, sus pequeñeces, sus ambiciones, sus quimeras, sus pérdidas y sus triunfos. Osvaldo Soriano, el escritor al cual hoy nos referimos, formó parte de esa camada de escritores que debieron exiliarse o que fueron censurados y exiliados, y que cuando se produce la primavera democrática de 1983, estaban entre el regreso y el retorno al país del cual nunca se fueron. Osvaldo Soriano, bonaerense, platense, vivió 54 años realmente repletos de vida, llamado el Gordo cariñosamente, hincha fanático de San Lorenzo, confeso admirador y criador de gatos. Vivió el exilio, fue amigo de Cortázar, escribió sobre los personajes más simpáticos y truculentos que diera nuestro país en el siglo XX. Son conocidas sus novelas: A sus plantas rendido un león, No habrá más penas ni olvido, Cuarteles de invierno. Pero si hay páginas que son dables leer y releer y que invitan a la reflexión con un tono de jocosidad y de honda reflexión sobre la tragicomedia que muchas veces representa la historia de nuestro país, son los sueltos que escribieran diversos diarios y que fueran recopilados
en títulos tales como piratas, dinosaurios y fantasmas, arqueros, ilusionistas y goleadores, artistas locos y criminales, y la última obra que dejara escrita y que quedó trunca en su final, las memorias del Mister Peregrino Fernández. En ellas, Osvaldo Soriano fantasía con visitas a un geriátrico de París, en las afueras de la gran capital gala, con un viejo técnico, jugador y vago argentino, el Mister Peregrino Fernández, quien desde su silla de rueda va desilvanando la historia del fútbol, mezclado con personajes del siglo XX como Stalin, el padrecito de los pueblos, siniestro, político ruso, Hitler en su holocausto europeo, las andanzas por la Francia tomada por los alemanes y las andanzas por la lejana Patagonia argentina, cuando el Mister Peregrino Fernández todavía era un futbolista devenido en aspirante a técnico que terminara dirigiendo el Dinamo ruso. Pero en cada uno de esos cuentos, escritos maravillosamente por Osvaldo Soriano, reiteramos, creemos ver la tragicomedia histórica argentina. Osvaldo Soriano fue, no digamos ninguneado, pero fue reprobado por la literatura seria argentina. Sin embargo, hacia 1982, ya sus novelas se convirtieron en lo más leído de la literatura argentina. Y decíamos al inicio de este programa que hubo una chispa que disparó este tema del fútbol y que fue la inauguración en Corrientes del estadio de Boca Unidos y la de el señor Cataño, el profe Cataño, saltando como un pibe, cumpliendo el sueño del pibe. Y soñaría Cataño y sus laderos, jugadores de fútbol en los potreros del viejo parque Cambacuá y de la Ribera Correntina, que algún día tendrían esa maravilla de un estadio de primera. Y eso nos llevó a una literatura vasta, a más de Soriano, que se iniciara en nuestro país en el año 1919 con una empresa editorial que comenzó a editar la revista llamada El Gráfico, que saliera semanalmente y que irrumpiera en la gráfica argentina, en el mundo de los diarios, revistas y periódicos,
justamente como su título lo indica, con un retrato gráfico del país. Y si bien hoy recordamos a esta revista como exclusivamente deportiva y futbolera por excelencia, sus inicios fueron sociales. El primer número, aparecido el 30 de mayo de 1919, reflejaba el desfile oficial del Buenos Aires de entonces. Y comenzó así, reflejando con breves escritos y grandes fotos, de allí su nombre gráfico, la sociedad del Buenos Aires que se transformaba de la vieja aldea en la gran urbe. Pero ya hacia 1925 esta revista pasó a ser exclusiva o mayoritariamente deportiva, y dentro de esa mayoría deportiva, el 99% futbolera, y reflejó el mundo del deporte y del fútbol semana a semana. Fíjense ustedes, la tirada mayor de la revista El Gráfico la tuvo en el Mundial del 86, cuando Maradona celebró ese gol de la mano de Dios, con más de 690.000 ejemplares, seguida por la revista que reflejó el Mundial 78 desarrollado en nuestro país, con más de 500.000 ejemplares. También se mostraba en sus páginas otros deportes populares como el tenis, el box, el hockey femenino, brevemente el automovilismo. Y esta revista es hoy una tirada mensual con ya 23.000 ejemplares, pero su nombre se ha inscrito en la literatura deportiva mundial, porque su edición llegó no solo a toda Latinoamérica, sino que fue exportada a Europa y al país del norte. Y quien no le iba a la saga era esa otra edición que recuerdo de chico haber visto en las piezas, en las salas, en las peluquerías, en las casas de juego de todos los barrios. Porque quién que en ese entonces, en los años 70, cuando aún la televisión era nada más que un aparato perdido y lejano, que las más de las veces se veía poblada de brumas y esos puntitos negros, no seguía el apasionante mundo del fútbol por las revistas El Gráfico y Goles. La revista Goles fue una aparición editorial cuyo nacimiento data de 1948, que se editó hasta el año 2005. En su segunda etapa recibió el nombre o el título de Goles Match. La revista Goles apareció con un formato y un norte distinto al de El Gráfico. Quiso ser más popular y reflejar el fútbol de potrero, el fútbol criollo, opuesto al europeo llamado fútbol disciplinario y fútbol de vigor.
revista Goles tuvo sus momentos de difícil transición cuando, bajo la dictadura, nacida en 1976 tras el derrocamiento de María Isabel Martínez de Perón, fue la única revista que bajo el manto de su título Goles se animó a comenzar a dar noticias de el difícil momento, el trance tan difícil que pasaba el país. Fue la primera que reflejó bajo un título deportivo en forma verídica y en forma certera, sin peyorativismos, la adjudicación del Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel en plena dictadura. Nombres que hoy aún aparecen en la gráfica deportiva y en los medios televisivos, escribían en sus plumas trasnochadas en la revista Goles. Fue la única revista argentina que cubrió los Juegos Olímpicos de Moscú, que estaban en ese entonces boicoteados por los países de Occidente. Realmente terrible la historia de esta revista, que por haberse animado a criticar el gobierno de facto, fue también censurada y sus propietarios y redactores fueron amenazados a punta de pistola y obligados a dejar sus trabajos y a ser despedidos. La revista Goles reaparece tras la dictadura, pero ya la gráfica deportiva estaba siendo subsumida por el medio televisivo, como lo es hoy por los medios digitales. Pero volviendo a Osvaldo Soriano, el gran escritor, el gordo, queremos compartir con ustedes algunas de esas figuras truculentas reflejadas en sus libros. Porque aludíamos a que la historia refleja en el mundo del fútbol la tragicomedia argentina como pocas. Y yo no sé si es creíble o no, pero haberse imaginado al exiliado expresidente argentino, General Perón, dirigiendo un partido de fútbol en Angola, no es producto de una inteligencia y de una fantasía pródiga. Y eso lo hizo Soriano en sus memorias del Míster Peregrino Fernández. Imaginó que desde su Puerta de Hierro, desde su exilio madrileño, Perón gastaba sus días en recorrer el llamado tercer mundo en busca de acólitos para su tercera posición, y allí iba viviendo andanzas dignas de verse reflejadas hoy en este Osvaldo Soriano.
Dice que el Mister Peregrino Fernández, ese personaje que aludíamos de la fantasía de Osvaldo Soriano, contaba desde su silla de ruedas en un geriátrico de Madrid que había acompañado hacia los años 50 y tanto, 60, cuando el general estaba exiliado, y había tenido la suerte de verlo dirigir un partido de fútbol en Angola. Compartimos. Dice que le dice un día Perón al Mister: quiero ir al África y a Dinamarca, a Rusia y a Irlanda. Necesito un tipo inteligente y desinteresado que me sirva de traductor y confidente. Creo que usted es mi hombre. ¿Pero por qué yo?, le pregunta el Mister. Porque usted sabe cómo hay que pararse en una cancha, porque usted estuvo cerca del gol y conoce lo que es hacerlo y malograrlo. Por eso. Dice que Perón citaba mal a Séneca y a Clausewitz, pero era un as jugando al truco y contando anécdotas. Pasamos las tardes pateando una pelota en el jardín, ensuciando la ropa que Isabelita colgaba a secar, rompiendo plantas, riendo como tontos. El general recibía miles de cartas de sindicalistas, empresarios y farabutes de toda especie. Muchos venían a verlo a la Quinta de Madrid, le contaban una gansada, hablaban mal de otro peronista y se sacaban fotos sonrientes. A veces el lugar parecía un nido de serpientes y no creo que Perón pudiera confiar en gente como esa. Isabelita era la única cenicienta, por eso López Rega la atrapó a ella. Le daba masajes en los pies y le hacía rezar a dioses extraños. Pero eso lo sabe todo el mundo, así que no lo pongas en el libro. En ese tiempo gobernaba Arturo Illia y Perón le desconfiaba mucho porque el viejo no era militar. No se puede hacer la guerra contra un civil, que encima tiene cara de abuelo bondadoso, decía Perón. Por eso, a la espera de que Onganía llegara al poder, el general decidió que tenía que salir a enseñarle su doctrina al resto del mundo y de paso aprender un poco de los guerrilleros cubanos y congoleños que parecían destinados a la victoria. Un día me avisó que hiciera la valija, que salíamos a predicar la doctrina justicialista por los lugares más calientes del mundo. Así fue que lo acompañé en barcos y avionetas a disertar contra la sinarquía internacional por Nigeria, Gabón y las selvas del Congo belga, un poco antes de que mataran a Patrice Lumumba allá por el 61. El general sufría mucho el calor y el viaje al África se le hizo cuesta arriba. Allá se acostumbraba a discutir de política después de medianoche y él se acostaba y se levantaba temprano como los gallos. Este es un aspecto del general que siempre permaneció en la penumbra. ¿Era o no hincha de Racing? Sería torpeza admitirlo. Me pondría en contra a todas las otras hinchadas. Imagínense, me contestó la noche en que discutimos la vinculación entre fútbol y política. Era la noche previa a nuestro primer partido en tierras desconocidas. Andábamos por lo que ahora es el Zaire en una vieja moto con sidecar. Lo dejé al general durmiendo la siesta en una choza a orillas del lago Tanganica y con un coronelucho de nombre Jean-Claude Ngassa me fui a Kinshasa a verlo a Lumumba. Nada fácil. El tipo, Lumumba, era una leyenda viviente. Héroe de la independencia, ejemplo para los jóvenes revolucionarios de todo el mundo, y nosotros golpeando a sus puertas para proponerle un partido de fútbol. Al principio se sorprendieron porque tenían el nombre del general Perón asociado al fascismo tardío, pero al cabo de un par de horas de explicaciones, marchas y contramarchas en las que estuve a punto de caer preso ahí mismo, logré convencerlos de que a él le había ocurrido en 1955 lo que estaba a punto de ocurrirle a Lumumba. Las fuerzas de la reacción y el colonialismo internacional lo habían volteado. Y para que no les quedara duda de nuestra identidad ideológica, les canté, traducida y bien entonada, la marcha peronista en la parte donde dice «combatiendo al capital».
Ahora les voy a contar esta segunda parte que realmente es para no perderse y para ir rápidos a buscar el libro de Soriano, Arqueros, Ilusionistas y Goleadores. El general Perón dirigiendo como árbitro un partido de fútbol entre los colonialistas belgas y las fuerzas negras del coronel Lumumba. Nos va a costar un rato hacernos a la idea del general en pantalones cortos, con un pito con garbanzo, su gomina y su sonrisa imponderables, plantado en la mitad de una cancha en plena selva africana por los años 60. La imaginación de Soriano lo logró y contó en otro cuento también fantástico que se editaba en las contratapas de Página 12, diario donde hizo de director de redacción ese peronismo de juguete vivido allá por los años 50, donde el único medio que llegaba a miles de kilómetros de distancia era la radio, y tanto un gol relatado por Fioravanti como un discurso del general por la radio eran el reflejo de esa tragicomedia que es la historia de nuestro país, en Contando Historias.